de la noche. Hay que decir que estas medidas no aplican en localidades con cuarentena focalizada, como Arequipa, Tacna, Cusco, Puno y Moquegua. ¿Qué tan oportuno es este cambio? Vamos a hablar con el doctor Alfredo Celis, vocero del Colegio Médico del Perú. Doctor Celis, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenos días. Estamos aquí para responder las preguntas. Sí, doctor Celis, cuéntenos. Ya era hora que el gobierno dé este cambio. ¿Funcionaron los domingos, la restricción del domingo? ¿Funcionó? ¿Cómo usted ve las cifras? Es claro que hay una tendencia a la disminución tanto en el número de contagiados como en el número de muertes, que teníamos un promedio de 200 y ahora estamos en un promedio de 100 a 120. Esto es evidente. Y esto nos da una luz de esperanza de que esta tendencia pueda continuar hacia la baja. Pero yo creo que tenemos que ser muy cautelosos y no triunfalistas. Ya en junio tuvimos una supuesta meseta y después vimos lo que pasó con cifras mucho más altas que las que hubieron anteriormente. Entonces yo creo que esto ha llevado al sector salud a flexibilizar un poco las medidas con esta indicación de que los domingos se puede salir, pero sin utilización de los autos, ¿no? Así es, porque la idea es desanimar que la gente se vaya pues a visitar a los familiares, se vaya de un lugar a otro. Y creo que es también gratificante para los niños, ¿no? Porque también van a tener un día más de salida. La verdad es que estos domingos, para mucha gente que trabaja de lunes a sábado y no tiene tiempo de nada, los domingos será prácticamente como un día perdido. Lo digo en términos prácticos, pero en términos de salud pública, probablemente haya sido uno de los factores que haya servido para llegar a estos bajos niveles que estamos registrando ahora. Habían anunciado también el inicio de la fase 4 y esto va a ser, dijo el ministro, muy pronto. Pero si nos vemos en el espejo de lo que pasa en Europa, ¿qué podemos esperar de este virus, doctor? Porque en Europa, por ejemplo, en España, nuevamente se han tomado medidas muy restrictivas ante el avance del virus. Otra vez suben los números de contagios y muertes. Sí, esos son los riesgos. Yo creo que en Europa, específicamente en España, cuando se flexibilizaron las medidas de control, se fueron al otro extremo y pudimos ver cómo los restaurantes, los bares estaban pues llenos de gente, las playas igual, muchos ya sin mascarilla, las familias salían sin ningún tipo de control y estas son las consecuencias ante una epidemia, un virus del cual se conoce muy poco y que estamos haciendo la experiencia día a día. Entonces yo creo que tenemos que mirar esa experiencia española para que en este momento en que se comienza a flexibilizar las medidas en nuestro país no nos vamos al extremo. Una sociedad caracterizada por tener una tendencia sumamente informal, ¿no? Entonces te dice, ya puedes salir y de repente creen que puedes hacer fiestas, que puedes hacer polladas y ese es el riesgo, ¿no? Como tú bien mencionabas, este es un espacio para que la familia pueda salir de repente a caminar al parque con los niños, porque de lunes a viernes están trabajando, están con las clases, con los chicos, entonces yo creo que en ese sentido debe ser aprovechada esto, ¿no? De ser un espacio para conocer la familia, del núcleo familiar, no reuniones familiares, porque en estas reuniones familiares se corre el riesgo de que todo el mundo asuma que como no está enfermo, o sea, todos están sanos, entonces todo el mundo se saca la mascarilla, toman licor, y muchas de estas personas pueden ser asintomáticos y estar contagiando a su familia, ¿no? Esos son los riesgos. A pesar del cambio de medidas, doctor, que ya fue anunciado por el gobierno y que es inminente, se nos vienen domingos diferentes, ¿no? Pero conviviendo con el coronavirus. ¿Considera que se debe aumentar el número de pruebas moleculares a la ciudadanía, aunque se vayan flexibilizando las medidas? ¿Ayudaría esto a evitar los contagios y las muertes? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, doctor. Yo creo que las pruebas moleculares son el arma principal para determinar dónde están las personas contagiadas, porque las pruebas rápidas lo que determinan es que la persona ya se contagió, ya pasó la enfermedad, puede ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. La única prueba que te permite determinar si la infección está ahí permanente
son las pruebas moleculares. Ahora, hay que tener cuidado también con esto. Hay personas que tienen la prueba molecular, ya se infectaron, ya pasó el proceso, pero la prueba molecular en muchos casos sigue saliendo positiva. Hay que tener presente que pasado en promedio unas 2 semanas desde que el paciente comenzó los síntomas y es asintomático, la prueba molecular puede seguir saliendo positiva, pero la persona ya no contagia porque el virus ya no replica, no se duplica. Entonces, pero yo creo que entre ambas pruebas, si uno quiere determinar la prevalencia de la infección activa, tiene que seguirse haciendo las pruebas moleculares. Más en una situación donde se está flexibilizando las medidas. Y siempre esta flexibilización corre el riesgo, como sea una sociedad como la que nosotros tenemos, de que se pierda el control y se exagere esta flexibilización, ¿no? Siempre es un riesgo este tipo de medidas. Bueno, el tiempo determinará si fue acertada o no fue acertada. Cuando se suprimieron las reuniones y la salida se volvió a la cuarentena. ¿Por qué correr ese riesgo, doctor, con los 6 meses vividos? ¿No podríamos ir a medidas ya con errores y aciertos cometidos, ¿no? A estrategias un poco más seguras? Por eso yo insisto en lo de la molecular, ¿no? El coronavirus sí, claro no se va a ir, el coronavirus no tiene cura, la vacuna no sabemos si va a funcionar y nos cuesta tanto, doctor, ha sido imposible persuadir a los ciudadanos que son portadores de coronavirus. El hecho de que no tengan fiebre, que no tengan tos, que no les duele el cuerpo, no los ha desmarcado de ser portadores del coronavirus. Entonces sí me parece que las medidas tienen que ir acompañadas de un plan de comunicación, de muchas pruebas moleculares, de cercos específicos, de cómo comportarnos dentro de un mercado, dentro de un bus. Es algo que no hemos aprendido, doctor, eso es innegable. Coincido plenamente contigo. La comunicación y la información para sensibilizar a la población de los riesgos que esto implica es sumamente importante. Y si bien es cierto, hay mucha presión. Por un lado tenemos el espacio de la salud, ¿no? De cuidar y preservarla, en el primer lugar. Por segundo, pero hay otra situación también que es la económica, ¿no? O sea, el factor económico en cuanto a que los negocios, las empresas necesitan tener algún tipo de ingreso, siendo el domingo los días donde muchos negocios pueden aumentar sus ventas. No necesariamente que la gente vaya, pero sí de vender. Y el tercer aspecto es también el aspecto emocional, ¿no? En muchas personas, en muchas familias, el estar encerrados tanto tiempo y sobre todo los domingos genera reacciones emocionales de ansiedad, de depresión, que de alguna manera esto puede aliviar si es adecuadamente tomado. Y por eso reitero lo que tú acabas de decir, Mauricio, es sumamente importante. La información y la educación a la población es fundamental para estar ahí machaconamente de que tienen que cuidarse, que ese día no es que ya es día de picnic, no, las medidas de distanciamiento, de lavado de manos, de uso de mascarilla, tienen que ser permanentes. Doctor Celis, vamos a hacer la pausa, pero cuando regresemos le invito a tener una mirada más regional, porque hay regiones como Arequipa, Tacna, Cusco, Puno y Moquegua, las del sur del país, que todavía están inmersas en una cuarentena focalizada y estas medidas no aplican para ellos. Queremos revisar entonces la evolución del virus y cómo es que deben enfocarse los esfuerzos precisamente ahí donde el virus está dominando. Con usted regresamos. Nosotros retomamos la conversación con el doctor Celis, a quien le agradecemos su paciencia y su tiempo por permanecer con nosotros y darnos luces sobre lo que nos espera en los próximos días. Ya está hecho el anuncio, los domingos en Lima Capital se va a poder transitar libremente, van a reabrir los supermercados, los restaurantes, los mercados. No vamos a poder movilizarnos en automóvil, el uso del auto está prohibido. Puedes ir en bicicleta, caminando y hacer uso con prudencia del transporte público. Quiero complementar que hay zonas donde va a continuar la cuarentena focalizada. Esto es Cusco, Moquegua, Puno, Tacna, Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y Pasco. En lo que me parece, doctor, hay consenso, y mi compañera Mabel lo recordaba, es que no queremos exponernos a ir flexibilizando nuestras medidas, ¿no? Conviviendo
de una manera más relajada, con espacios abiertos, pero de pronto vuelve el coronavirus y aumenta el índice de mortalidad y de contagios, que es lo que ha pasado en España, puntualmente en Madrid. Están aterrados porque fueron flexibilizando y de pronto volvieron las cifras escalofriantes altas de contagios y de fallecidos. ¿Cómo debemos tomar este levantamiento de cuarentena de los domingos para no incurrir en eso que pasa en otras dimensiones, doctor? Sí, como decíamos, manteniendo las medidas de control, de distanciamiento, de lavado de manos, el uso de mascarillas es fundamental, evitando las reuniones, la aglomeración, incluso si se abren los restaurantes, dentro de los restaurantes se tiene que mantener el distanciamiento entre las mesas y yo diría limitar el número de personas que puedan estar en una misma mesa, ¿no? De repente va toda la familia, tratar de limitar, ponerlos en 2 mesas que estén distanciadas, de manera tal que el distanciamiento, como el uso de mascarillas que ha demostrado que ser efectiva en el control de esta epidemia, puede disminuir el riesgo de mayor infección. Y en relación a las zonas donde esto no ha bajado, en un inicio, en todas estas zonas, como no había mayor incidencia de la epidemia, incluso se decía que la altura no le favorecía el virus, lo cual ha quedado desmentido. Lo que ocurrió es que en un momento determinado la gente que vivía en Lima comenzó a regresar a sus sitios de origen y muchos de ellos llegaron y no se les hizo una cuarentena adecuada y eso encendió la epidemia y la infección en todas estas zonas. Esa fue la causa de que se encendiera y todavía se mantenga esta cuarentena focalizada en estas zonas. Entonces, yo creo esta tendencia a la baja no es global, no es paralela en todos los sitios. No. Hay en algunos sectores y Lima no es precisamente por tener la tercera parte de la población del país una de las zonas donde más se está dando esta tendencia a la baja. En el global estamos bajando, pero todavía el sector y Lima es uno de ellos donde esta tendencia no es tan marcada. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se flexibiliza de no llegar a que se liberalice totalmente y hagan lo que les dé la gana. Por eso yo creo que hay una gran responsabilidad de las autoridades y de los medios de comunicación en estar permanentemente alertando, informando de los riesgos a la población para que esta medida sea tomada con responsabilidad y dentro del marco que se ha determinado. Doctor, pero más allá del comportamiento del ciudadano, que creo que después de tanto tiempo ya tiene la idea instalada, ¿no?, de seguir estas medidas de bioseguridad, tengo fe en que es así, ¿qué es lo que tendría que hacer el sistema de salud a partir de ahora, sobre todo en aquellas regiones que están siendo todavía afectadas? Estamos hablando de las mencionadas hace un momento, ¿no? Puno, Cusco, Arequipa. ¿El sistema de salud debería reforzarse? ¿Cómo está la capacidad de los médicos, los recursos humanos? Bueno, la capacidad de los recursos humanos y técnicos en el sistema de salud siempre fueron precarios. Esta epidemia ha generado que se refuerce sin que esto llegue a ser suficiente, pero creo que en estos sectores debe seguirse manteniendo, aumentándose el número de pruebas moleculares para seguir detectando las zonas de mayor transmisibilidad del virus. Se debe seguir manteniendo esto que se llama la cuarentena focalizada, los cercos epidemiológicos, para tratar de aislar aquellas zonas de mayor transmisibilidad, porque en estas zonas, como se dice, la epidemia todavía está en una etapa de franca actividad. Sí, doctor, me permite, justamente ayer conversábamos con el doctor Juan Carlos Celis, infectólogo del Hospital Regional de Loreto, y nos comentaba esta falta de comunicación que había dentro del sistema de salud. Es decir, ellos, que habían sido el primer epicentro, ¿no? Ellos la pasaron muy mal al inicio de esta pandemia. Ya tenían cierta expertise con los protocolos, con las medicinas que debían recetarse, ya tenían conocimiento de esta pandemia y este conocimiento no ha sido replicado en otras regiones. ¿Cómo se soluciona eso? Porque le preguntaría por qué ha pasado esto, pero ya conocemos cómo es la burocracia y lo intrincada que es también la estructura del Ministerio de Salud. Pero ¿cómo solucionamos eso? Sí, mejorando los canales de comunicación
entre ambas partes, ¿no? Como usted bien manifestaba, en Iquitos ya hay una experiencia acerca del comportamiento de la epidemia y de la evolución. Pero hay que tener presente también, y pienso que eso se debe estar evaluando en las autoridades del MISA, que nuestro país es un país muy diverso. Las características de las regiones son diferentes, en muchas coincidentes, pero en muchas también diferentes. Entonces, estas experiencias se deben aplicar en función también de las características de cada zona. Pero en lo que sí se coincide, como le decía, es que el número de pruebas moleculares, los sectores focalizados, los cercos comunitarios se deben seguir manteniendo en estas zonas. En cuanto al tratamiento, ya no a la prevención, hay diferentes miradas en este momento. Hay un equipo de expertos en el Ministerio de Salud que están monitorizando la respuesta a los diferentes tratamientos que se están haciendo. Por siendo esto una epidemia tan nueva, hay diferentes miradas sobre diversos puntos, si se usa este medicamento, si no se usa, cuándo se usa, ¿no? Entonces, yo pienso que el control en estos sitios se tiene que seguir manteniendo de una manera muy disciplinada. Doctor, le agradecemos profundamente su compañía en Encendidos, siendo las 11 en punto. Tenemos que compartir con usted y con los seguidores de este formato los titulares de las 11. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.